Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. El día de hoy veremos detalles de cuando Mao Mao agarró la entrepierna de Jinshi, que suben de tono esa escena de por sí bastante candente, entre otras cosas como el hecho de que Mao Mao no traía calzones. Alerta de spoiler, veremos contenido del manga y de las novelas ligeras. Si no estás al día, continúa bajo tu propio riesgo. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! Para quienes no sepan de qué escena estoy hablando, es de cuando Mao Mao descubre que Jinshi no es un eunuco. El video lo puedes encontrar en la lista de reproducción de Jinshi por Mao Mao. En resumen, Mao Mao agarra por accidente la entrepierna de Jinshi, descubriendo lo obvio, que tiene todas sus herramientas completas como hombre. Ahora sí, vámonos a fondo a esta escena, empezando con lo más obvio. Ya sabemos que la curiosidad de Mao Mao es legendaria, al punto de que ella no para hasta que descubre qué está pasando. Esto la ha llevado a meterse en problemas, y en este caso específico, cuando ella cae encima de Jinshi y su mano queda atrapada en su entrepierna, de forma canónica en la novela ligera, ella elige indagar qué es lo que su mano está agarrando. Ella toma nota del tamaño, muy superior al de una rana decente. Mao Mao tantea con sus dedos la zona y percibe la consistencia, es decir, cómo es que esa rana pasa de estar blanda a ponerse dura. De hecho, en el español, el diálogo donde Jinshi le dice a Mao Mao si podría mover su mano, ya que está poniendo las cosas muy difíciles, en el inglés sí se nota el doble sentido, ya que la palabra hard, que significa difícil, también puede traducirse como duro, y otra forma de interpretar ese comentario de Jinshi es que su rana se está poniendo dura. Mao Mao, ante esto, repite la palabra difícil, que también puede decir duro, y por acto reflejo aprieta con su mano la rana de Jinshi. Hay que destacar que Mao Mao estuvo agarrando esa rana suficiente tiempo, ya que ella siente en su propia mano cómo es que esa rana se movía debajo de la túnica de Jinshi como si estuviera viva. Le vamos a llamar la rana Frankenstein, porque tiene vida, crece y se pone dura. Detalle importante, aparte de que Mao Mao tuvo tiempo para agarrar la rana en sus fases, medir el tamaño, consistencia y forma, y además escuchar los sonidos sugerentes que Jinshi hacía ante tal exploración, ella seguía sin soltar la rana y regresó a ver dónde estaba su mano, y aparte reflexionó que en efecto Jinshi no era un eunuco. Y con todo esto, ella todavía retiró la mano de forma lenta. Conclusión, el agarrón de rana fue épico, digno de una verdadera persona que gusta de tener la información completa de algo. Propongo a Mao Mao como la investigadora del año. Recordemos que ella hace muchas cosas en nombre de la ciencia, así que añadiremos esto a su currículum. Continuando con la escena, ahora, después de por fin soltar esa rana, Mao Mao seguía encima de Jinshi, y aunque es verdad que fue Jinshi quien no dejó escapar a Mao Mao, ella estaba ahorcajada sobre él. Es decir, estaba sentada como potra indomable encima de su caballo. Ella, en esos momentos, observó a detalle a Jinshi. Estaba avergonzada e incómoda por esta verdad descubierta. Pero ahora con esta revelación de que Jinshi sí tenía su herramienta completa, aparte de reafirmar que su rostro era el de una belleza ninfa celestial, siguió dando detalle de su musculoso cuerpo como el de un guerrero, pues Mao Mao estaba observando parte del cuerpo de Jinshi porque su túnica se había abierto de forma sensual. Jinshi, por su parte, intentó explicarle a Mao Mao toda la verdad de lo que estaba pasando y de él mismo, pero Mao Mao, en su afán de evitarse problemas y querer mantenerse ignorante, a la vez pensando que este secreto podría costarle la vida, entró en su característico estado de negación. Es decir, iba a pretender que lo que había agarrado por accidente era una rana común y no la rana de Jinshi. Por un lado, Mao Mao reconocía para sus adentros que de forma inconsciente ella había evitado atar cabo sobre la identidad de Jinshi, y ahora que había literalmente agarrado su entrepierna, aún estaba dispuesta a negar la verdad. Todo esto a pura fuerza de voluntad y terquedad de no querer saber qué estaba pasando. Por eso le dijo a Jinshi que lo que había agarrado era una rana de tamaño decente, aunque Mao Mao por dentro sabía que no era así, pero esto no le importó. En esta discusión, Jinshi estaba empezando a exasperarse. Por un lado, de no poder explicarle lo que pasaba porque Mao Mao ponía esa barrera.
Ahora sumando el hecho de que le estaban diciendo que el tamaño de su rana era promedio y aparte asquerosa. Ahora bien, siguiendo con la posición de sus cuerpos, Mao Mao en ese momento por necedad, aunque estaba tentada a escapar, no iba a retroceder para fingir que solo era una rana. Ella quería tener la razón, y mientras se aferraba a su propia verdad, ella seguía a horcajadas y prácticamente de rodillas sentada encima de Jinshi. Esta era una posición bastante íntima y comprometedora. Sus rostros estaban tan cerca a escasos centímetros, hasta que finalmente se tocaron sus narices. Y si nos ponemos más específicos, Mao Mao también estaba literalmente sintiendo la entrepierna de Jinshi con su propia entrepierna durante toda esta discusión. ¿Y por qué les digo estos detalles, bellezas? Pues para cuando vuelvan a leer la novela, vean la escena dibujada en el manga y recemos a Kamisama nos den unos buenos píxeles en el anime, piensen en todo momento que Mao Mao no trae calzones y el Jinshi anda más caliente que el sol por el agarrón de rana que Mao Mao le dio. Ellos estaban sintiendo y midiendo el cuerpo el uno del otro en estas posiciones, y esta escena cobra un significado muy subido de tono. Ojo, que todo esto es canónico. ¿Y por qué digo que Mao Mao no trae calzones? Bueno, estas son cosas que no me dejan dormir por la noche, cuando pienso en sus escenas cochino-puercosas, y en esta en particular, recordemos que ellos se desvisten para secar su ropa húmeda, y Mao Mao estaba incluso quitándose su ropa interior, aunque al final eligió no hacerlo. Claro, todo esto previo al agarrón de rana. Lo que me dio curiosidad es la ropa interior. Recordemos que esta historia está basada en la antigua China, y me puse a googlear cómo era la ropa interior en esa época. En resumen, hay varios tipos de prendas, pero con la imagen específica del manga, investigué que esa ropa interior que trae puesta Mao Mao se llama dudou o doudou. Son prendas cuadradas o con forma de diamante en el estilo de un delantal. Solían ir bordadas cubriendo el busto y el vientre y atado a la espalda. El dudou a menudo incorporaba un bolsillo para guardar jengibre, almizcle u otras hierbas medicinales chinas que, según se creía, mantenían el vientre caliente. Y por eso les digo que Mao Mao no traía calzones, es decir, alguna telita que cubriera en medio de la entrepierna como tal, que sí las había por lo que investigué. Había algunas formas antiguas de calzones donde, por ejemplo, en los días de menstruación usaban toallas menstruales que se acomodaban en alguna de estas prendas. Pero yo no veo a Mao Mao que esté en sus días en esta escena, así que básicamente no traía calzones. Y este es otro punto que no me dejaba dormir por las noches, pensando en lo que pasa después, que es cuando Jinshi, molesto por la actitud de Mao Mao y por decirle que tenía una rana decente, la empuja hacia el suelo y se arrastra encima de ella, preguntándole si quiere averiguar por ella misma qué es lo que realmente hay en su entrepierna y si realmente su rana es tan asquerosa como ella dice. Y pues en este punto Jinshi ya sentía bastante atracción hacia ella, además de que él claramente estaba excitado por el previo manoseo de Mao Mao, y ella era consciente de todo esto que había pasado entre ellos, el agarre de la rana, las posiciones corporales, la negación de Mao Mao ante lo que había descubierto, y al haberle impedido a Jinshi explicarse de lo que estaba pasando, todo esto junto había hecho que Jinshi llegara a un límite tanto en el sentido de excitación como de provocación por la terquedad de Mao Mao. Y quiero hacer una gran aclaración en todo esto. Estamos hablando de una historia ficticia ambientada en la antigua China, donde Jinshi es un noble y él básicamente con todo el poder y derecho legítimo puede tomar a la mujer que él desee y ella no puede negarse aunque quiera. Esto está mal en muchos sentidos, pero así era la época y así está escrita la historia. Quiero que esto quede muy claro para que nadie diga la tonta excusa de esa persona me provocó y por eso hice lo que hice, para intentar justificar algo que no está bien. Recuerden, si alguien no les da su consentimiento de forma explícita y hecho en sus 5 sentidos, la respuesta es no, ¿ok? No se metan en problemas y respeten a los demás. Dicho esto, y volviendo con Jinshi y Mao Mao, francamente, aunque a nuestros ojos como espectadores, al menos así lo viví yo la primera vez que vi y leí las escenas, me pareció que Jinshi estaba a punto de cometer un delito. Y otra vez, volviendo al contexto de la historia donde Jinshi es un noble,
no tiene por qué pedirle permiso a Mao Mao para hacer lo que quiera con ella. Francamente, podemos decir que hasta cierto punto Jinshi, en comparación con cualquier noble en su posición, es un hombre bastante decente. Él tiene el estatus para decirle a Mao Mao que sea su mujer, pero no lo hace. Él a su modo intenta conquistarla, y es verdad, la acosa, la sigue por todas partes, pero hasta el momento no la ha forzado y se ha aguantado todos sus rechazos durante todo este tiempo. Y realmente si él quiere, con una sola orden, ella tiene que obedecer. Él realmente no tiene la necesidad de andar rogándole. Recuerden, este es el contexto de una historia ficticia. Dejando en claro este contexto, ahora sí podemos entender el diálogo interno de Mao Mao, reconociendo e incluso justificando el comportamiento de Jinshi, ya que él se excitó bastante y sobrepasó su límite, porque ella lo empujó a ello. Eso se dice ella misma. Ojo, esto no es así en la vida real. No se expongan a situaciones peligrosas y también respeten la palabra no, ni justifiquen a nadie que no haya respetado sus límites. Volviendo con los protagonistas, cuando él la empuja para arrastrarse y colocarse encima de ella, él levanta sus piernitas agarrándola de las rodillas y él está en medio de ella, con sus piernas separadas. Ella está vulnerable y expuesta de su intimidad en todo sentido hacia Jinshi. Importante, Jinshi todavía se detiene un tiempo, teniendo un debate interno sobre qué hacer. Hasta ese punto, él aceptó cada rechazo de Mao Mao, solo que siempre ha mantenido su constancia en estar detrás de ella. Y en esta escena, al final, Jinshi se decide a avanzar y acercarse a Mao Mao para intimar con ella. Lo hace de forma lenta, y debo mencionar que Jinshi siempre está observando a Mao Mao, sus reacciones, lo que hace y dice, y Mao Mao en esta ocasión, después de su discusión, ella no se apartó. Aclaro, al inicio fue Jinshi quien se aferró a ella, pero después Mao Mao, terca en ganar la discusión, también se acercó a él, aunque sea por instinto, y cuando ella estaba tumbada, en ese momento ella no lo apartó y tampoco le dijo nada. Estaba callada observando a Jinshi, sudando y con la piel de gallina, pero Mao Mao aún así no dijo ni sí ni no, y ella como personaje es buena manteniendo la cabeza fría en situaciones extremas y sabe reaccionar a su modo. Ella hace lo que tenga que hacer para sobrevivir o lograr su meta, pero en las situaciones específicas con Jinshi, este patrón de comportamiento cambia. Ella duda, ella se estaba preguntando si debería patearlo o qué debería hacer. Su mente estaba dando vueltas para zafarse de la situación, pero todavía no había hecho nada concreto, y por todo esto es que Jinshi decidió seguir inclinándose hacia ella. Él seguía con su debate interno mientras la observaba. Él también estaba decidiendo qué hacer. De hecho, él se estaba acercando de forma lenta. Aún con todo lo que estaba pasando, él no se estaba apresurando. En el manga de Nekokurage, que es del cual se está adaptando el anime, el panel muestra que Jinshi inmovilizó a Mao Mao, pero en la novela ligera en realidad pasó algo de tiempo mientras se miraban y cada quien estaba pensando qué hacer. Solo Kamisama sabría lo que habría pasado si no hubiera llegado el perrito a distraer a Jinshi y con eso Mao Mao se pudo zafar de debajo de él. Aunque hay otra cosa que a mí me llama la atención con respecto al manga. La forma en que Nekokurage dibujó a Mao Mao cuando el rostro de Jinshi estaba cerca de ella. Aquí, en este panel, ella abre su boca como en un acto reflejo, y francamente no puedo evitar pensar en la escena de su primer beso francés, después del banquete para que Jinshi escoja a su esposa. En esa escena, Jinshi también la había inmovilizado, pero ella misma dentro de sí hace su descargo de responsabilidad, de que cuando ella besó a Jinshi y le metió la lengua hasta el fondo de su garganta, esto no fue su culpa, sino un acto reflejo, porque así fue educada Mao Mao, para responder como una cortesana, gracias a las técnicas prohibidas de seducción que le había enseñado su hermana Pairin. Su hermana le había enseñado sus técnicas aún en contra de su voluntad, hasta que Mao Mao fuera capaz de hacerlas con la aprobación de Pairin, recordando que no siempre se debe dejar que el cliente tome el mando de la situación por el simple hecho de ser el cliente. Por eso, en la escena del beso de lengua, aunque fue Jinshi quien inició todo, fue Mao Mao quien se adelantó por reflejo y lo besó. Tiempo después, Mao Mao reconoció que esto le gustó y que a final de cuentas, si ella no hubiera querido, el beso no habría pasado. Es decir,
ella tenía la posibilidad de intentar detener a Jinshi si realmente ella no hubiera querido besarse con él. Yo pienso que Neko Kurage, obviamente como mangaka, debe conocer todas las novelas ligeras para poder hacer la adaptación al manga. Esto lo digo porque hay muchos detalles y personajes que aparecen en la obra más adelante, pero que están presentes desde la primera temporada, incluso en el anime, pero que no han sido relevantes porque no les toca todavía destacar. Pero después de leer las novelas y volver a ver el anime varias veces, ahora puedo darme cuenta de esos detalles y personajes. Entonces, con todo este contexto, volviendo a la escena de la cueva, aquí yo pienso que Mao Mao fue dibujada abriendo la boca, emulando sus respuestas reflejas de seducción, y esta es mi opinión personal. Si el perrito no hubiera llegado, yo sí creo que se habrían besado y mucho más. Honestamente, la primera vez que vi esta escena y leí la novela, pensé muy diferente. A decir verdad, yo me espanté pensando que Jinshi iba a cometer un delito acorde a nuestra época. Recuerden que es una historia de ficción, y en la época en que está ambientada, que Jinshi tome como su mujer a Mao Mao sin preguntarle no es un delito. Y realmente él es muy considerado con ella sabiendo esto. Él quiere que Mao Mao quiera por su voluntad estar con él. Por eso, a su modo y a su ritmo, va aprendiendo a conocerla, a leer su lenguaje corporal y a tomar acción acorde a esto. Y ahora, en retrospectiva, sí pienso que habría pasado algo entre ellos. Lo único que no me gustaría es que si hubiera pasado algo en ese momento, es que la relación de amor entre Jinshi y Mao Mao aún tenía que establecer muchas bases y pasar varias pruebas de confianza y lealtad, así como un mayor entendimiento el uno por el otro. Así que me da gusto que el perrito de Lihaku haya llegado a salvar el día. Y bueno, bellezas, esto es lo que pienso de esta escena en particular, pero me gustaría saber qué piensan ustedes, y si quieren que les haga mis observaciones de otras escenas a detalle, como cuando se dieron su primer beso de lengua, o como cuando Mao Mao va al dormitorio de Jinshi para tener relaciones íntimas con él, u otras escenas diferentes. Escríbanlo en los comentarios. ¿Qué otras cosas no los dejan dormir por la noche? Y referente al tema de los calzones, aunque Mao Mao no traía, también me dio curiosidad saber qué pasaba en el caso de Jinshi, y por lo que investigué, la ropa interior masculina de la antigua China sí tiene una especie de pantalones cortos hechos de seda o algodón. Estos pantalones cortos se llevaban debajo de túnicas largas y eran más decorativos y elaborados en diseño acorde al estatus de la persona. Usualmente eran utilizados por la clase alta. Me los imagino como unos boxers holgados y finos, así que en la escena de la rana, Jinshi ya llevaba media túnica afuera, solo le faltaba quitarse los pantalones. Pero eso me deja pensando, ¿de qué tamaño es la rana que Mao Mao agarró para sobresalir entre tantas capas de ropa al punto de que ella piensa que Jinshi tiene una rana espléndida? Otra pregunta que no me dejará dormir. Quiero leerlos. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes. Recuerden checar las listas de reproducción donde están todos los momentos sobre Jinshi y Mao Mao, así como otras curiosidades sobre esta historia de los diarios de la boticaria. También estoy grabando los audiolibros de las novelas, por si quieren ir a echarse una vuelta a esos videos. Si el video les gustó, por favor denle like y compártanlo, así como la invitación a suscribirse al canal y a seguirme en mis otras redes sociales. Y bueno, bellezas ninfas celestiales, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en otro video. Sayonara.